Comencemos. Hasta el anterior tema corresponde a la parte básica de nomenclatura. Es decir, hemos visto desde segundo de secundaria, nomenclatura inorgánica, nomenclatura orgánica, hemos visto todas las reglas para nombrar, para reconocer los compuestos químicos. Luego estudiamos el átomo, vimos ejercicios correspondientes al átomo, a tipos de enlace, pero todo iba en función a la molécula. Eso no se deja atrás, por si acaso. Eso es la base para todo lo que es química. Pero a partir de este tema, hasta sexto de secundaria, es decir, todo quinto de secundaria, todo lo que resta cuarto de secundaria, y parte de sexto, no es todo sexto, pero parte de sexto, son cálculos matemáticos. Son números. Vamos a ocupar calculadora. Y los procedimientos matemáticos, por lo general, y les voy a explicar en los casos específicos, debido a que la matemática es una ciencia que a través de números lleva un resultado, la matemática me permite realizar diversos procedimientos y obtener el mismo resultado. Pero en algunos casos, no en todos, en algunos ejercicios que vamos a ir viendo en el transcurso de este tema, el próximo tema, el siguiente año, pero es algo que lo tengan claro desde ya, a pesar de que yo puedo calcular el mismo resultado matemático a través de un procedimiento y otro estudiante pueda calcular, o otra persona, el mismo resultado a través de otro procedimiento, uno es correcto y otro es incorrecto. ¿Por qué motivo van a ser incorrecto si tienen el mismo resultado? La matemática permite obtener el mismo resultado, pero la química no es tanto así. Para la química hay que seguir procedimientos y conceptos ya establecidos. No es lo mismo decir solución que soluto. Tampoco es lo mismo decir disolución que solución. En términos conceptuales, una solución y una disolución son diferentes, pero en términos matemáticos es lo mismo. Y eso es un pequeño problema que se les va a presentar a medida que vayamos viendo procedimientos matemáticos. Por eso, a todo lo que vaya a explicar tienen que comprender el principio del cálculo matemático. Si ustedes comprenden el principio, no se van a confundir en cuestión a los procedimientos. Pero si no comprenden el principio y lo manejan todo como si fuera matemática, solamente multiplicar, sumar, dividir, van a observar que se les va a presentar bastantes problemitas. Por eso es muy importante conocer el concepto, es decir, el principio matemático para ser utilizado en la parte química. Habiendo aclarado eso, comenzamos con este tema. El tema titula Conceptos básicos de estequiometría. Los conceptos básicos corresponden a cálculos matemáticos sencillos que se van a ocupar en todo lo que corresponde las medidas químicas. Por eso la palabra estequiometría también. Estequio significa cálculo. Metría es medida. Es el cálculo de una medida. Y todo lo que vamos a aprender en este tema, ustedes tienen que saber calcularlo, aunque no se les pida en un ejercicio, porque van a haber ejercicios que son otros procedimientos que ya no piden nada de esto, pero yo tengo que saber reconocer que lo primero que tengo que hacer es calcular uno de estos componentes que vamos a ver. Por eso es conceptos básicos. Es la parte básica del cálculo matemático en química. Por ejemplo, en las ecuaciones, me dice igualar las ecuaciones y no me dan las moléculas, pero yo sé que para igualar una ecuación tengo que hacer primero las moléculas. No me lo dice el ejercicio, pero yo ya sé que tengo que hacer previamente eso porque si no, no lo voy a poder igualar. Y lo mismo ocurre con estos temas. Los conceptos básicos corresponden a la parte básica del cálculo matemático. En este tema sí se les va a pedir, se les va a decir calcular el peso molecular, calcular el número de moles, calcular el peso equivalente. Sí, porque es lo básico, pero a medida que vayamos profundizando ya la química, ya no se les va a pedir de esa manera. Se les va a pedir otro ejercicio y ustedes tienen que saber qué parte de los conceptos básicos o de las unidades básicas necesitan previamente.
Parece complicadito de la forma que hablo, ¿no? Pero en realidad es súper sencillo, no es nada del otro mundo. Entonces, los conceptos básicos corresponden a cálculos previos que se van a utilizar en todo procedimiento químico. Acá vamos a ver lo que corresponde al peso atómico. El año pasado ya hemos realizado lo que es cálculo del peso atómico. Hemos realizado a través de su fórmula. Si recuerdan, corresponde el peso atómico promedio es igual a la sumatoria del porcentaje de abundancia de un isótopo multiplicado por su peso atómico respectivo. Esta es la fórmula. Acá no vamos a ocupar esa fórmula. Ya hicimos el cálculo matemático el año pasado. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces de peso atómico? ¿Qué debo conocer para realizar todos los siguientes cálculos acerca de este punto? Que los pesos atómicos para todos los elementos, un ejemplo, hidrógeno, oxígeno, carbono, hierro, sodio y todos los que se encuentran en la tabla ya están establecidos, ya tienen un valor fijo. No tengo que inventarme ni nada por el estilo ni calcularlo. Simplemente tengo que agarrar una tabla y ver cuánto es su valor. Por ejemplo, del sodio es 23, del hierro es 56, del carbono es 12, del oxígeno es 16, del hidrógeno es 1, y yo me los he aprendido de memoria en el transcurso del tiempo que vengo enseñando. De toda la tabla periódica me sé casi del 70 al 80% de los elementos. Tampoco me sé de todos, son demasiados. Esto lo tienen ustedes en su texto y la tabla es la siguiente. No, esa no es. Esta es la tabla. Tenemos metales, tal y como les he enseñado la tabla de valencia o estados de oxidación, están en el mismo orden, pero donde iban los estados de oxidación, ahora está el peso atómico o masa atómica. Por ejemplo, el litio es 7, del sodio es 23, del hierro es 56, está por acá el hierro, 56, del oxígeno es 16, del hidrógeno es 1, y así se encuentran de todos los elementos que vamos a utilizar en todos los cálculos matemáticos. Ya se encuentra en una tabla, es simplemente utilizarlo. Conceptualmente, el peso atómico es la relación que existe con el carbono, específicamente con el isótopo 12. Se comprobó que el carbono, el isótopo 12, el carbono tiene, por si acaso, tres isótopos, carbono 12, carbono 13 y carbono 14. El isótopo 12, que tiene una masa de 12 gramos, se lo comparó con todos los demás elementos. Si esto pesa 12, ¿cuánto pesan los demás? Y se hizo un cálculo matemático ya experimentalmente y se determinaron estas cantidades a través del peso atómico promedio también. Entonces, ¿qué es lo que me interesa del peso atómico? Su valor numérico. ¿De dónde obtengo ese valor numérico? Simplemente de una tabla. Lo que vamos a aprender a partir de este punto es utilizar esto para obtener ciertas cantidades, haciéndole una mejor apreciación de su uso. Por ejemplo, en el campo de la droga, la obtención de cocaína. Si un narcotraficante quiere obtener unos 10 kilos de cocaína pura, ¿cuántos kilos de hoja de coca necesita? ¿Cuántos litros o metros cúbicos de gasolina necesita? ¿Cuántos kilos de bicarbonato necesita? Y todo eso se hace a través de cálculos estequiométricos para saber cuánto necesito si yo quiero obtener tanta cantidad. Ese es el propósito de los cálculos químicos, el saber las cantidades. Pero como le dije a su compañero, estas cantidades son teóricas, es decir, es lo ideal, lo que yo debo obtener. En algunos casos, en muchos de los casos, ya en la parte experimental, se obtiene mucho menos de lo que se quiere. ¿Por qué motivo? Porque afectan muchos factores de error. Y muchos de esos son factores personales. Es decir, que la persona comete muchos errores al realizar un experimento. Por más cuidadoso que sea, en la parte experimental siempre hay errores. Mínimos, pero siempre hay errores. Entonces, prosiguiendo. ¿Qué debo saber de peso atómico? Simplemente que son números, son cantidades que ya están establecidas y es un número fijo para cada elemento. Ese número, por lo general,
no es idéntico al de otro, es decir, que no se va a repetir ese número. Puede ser que la variación sea solo decimales, pero siempre va a ser diferente. Nunca va a haber un litio que su peso atómico sea 7 y otro elemento, por ejemplo un boro, que también sea 7. No existe ese caso. De todos los elementos, su masa o peso atómico es diferente. Y acá, ¿por qué el amonio no tiene peso atómico? Antes que me pregunten, porque el amonio no es un elemento, es la mezcla de dos elementos. Por lo tanto, es un compuesto químico, es una molécula. Está formado por nitrógeno e hidrógeno. Y ya vamos a ver cómo se calcula la masa de una molécula. Y continuamos. Peso molecular es un cálculo matemático, mol es un cálculo matemático, peso equivalente y todos los demás ya son cálculos matemáticos. El único que no es un cálculo, en realidad que sí lo es, que lo hemos visto pero ya el año pasado, y que para este año y los siguientes vamos a ocuparlo solo sus valores numéricos de una tabla. Ahora, la unidad de la masa atómica o peso atómico corresponde a UMA. UMA. ¿Qué es UMA? Unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica o UMA fue reemplazado debido a que no se puede hacer transformaciones en unidades internacionales, fue reemplazado por Dalton, es una unidad. Y los Dalton pueden ser transformados a cualquier otra unidad. Y la unidad de transformación de Dalton a la actual, a lo que se utiliza, es gramo de la sustancia equivalente a un mol. Y eso lo vamos a ver ya en peso molecular. Entonces, si hablamos de un elemento, digo que su peso atómico es 23 gramos, o 23 UMA, 23 Dalton, 56 gramos, 56 UMA o 56 Dalton. Eso respecto a su unidad. Todos los demás, cálculos matemáticos. Y acá está lo que es peso atómico, como les dije hace un momento. Es la comparación del isótopo de carbono 12 y su unidad es UMA. Continuamos. Peso molecular. Comenzamos con los ejercicios. El peso molecular antiguamente se simbolizaba como PM. En la actualidad se simboliza con una M mayúscula y en cursiva. Tiene que estar en cursiva. El peso molecular es simplemente la suma de todas las masas de cada elemento en una molécula. Si hablamos de peso molecular o masa molecular, que es lo mismo por si acaso, hablamos de la suma de todos los elementos. Veamos cómo se representa matemáticamente el peso molecular. Matemáticamente se expresa M en cursiva y mayúscula. El peso molecular corresponde a la sumatoria, eso significa sumatoria, de el peso atómico, lo vamos a hacer en el orden que hacemos ejercicio. Entonces primero colocamos el número de átomos que tiene un elemento multiplicado por el peso atómico de ese mismo elemento, las veces que sea diferente desde i, es decir, si es 1, 1 hasta n. Esta es la expresión matemática del peso molecular, pero en términos de cálculo nunca se ocupa. Entonces, ¿qué debo saber de peso molecular? Que se representa con una m en cursiva, que su unidad también es UMA, o expresado en gramos. La unidad del peso molecular, como es de una molécula, se dice que es la cantidad de gramos que tiene un mol de sustancia, o una sustancia, o una molécula. La expresión de un mol, una molécula o una sola parte de la sustancia está representado por el término mol. Esa es la unidad del peso molecular. Veamos ejercicio. Determinar el peso molecular de los siguientes compuestos. Lo primero que tengo que hacer es el compuesto químico, anhídrido fosforoso. Anhídrido, ya saben, oxígeno, -2, fósforo, en oso 3. Intercambiando 2 y 3.
De este compuesto químico, que ya elaboré su estructura, voy a calcular su peso molecular. Lo primero que voy a hacer es desglosarlo por separado. ¿Qué elementos tengo? Tengo fósforo y tengo oxígeno. Número de átomos de cada elemento. ¿Cuántos átomos de fósforo hay? 2. Entonces colocamos 2. Con otro color. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? 3. Entonces colocamos 3. Y multiplicamos por su peso atómico de cada elemento. ¿De dónde saco el peso atómico de cada elemento? De una tabla. Sacamos la tabla para ver y la voy a recorrer para poder copiarla. Busco fósforo, está en no metales y su masa o peso atómico es 31. Entonces colocamos 31. Oxígeno, busco oxígeno, 16. Colocamos 16. Y sacamos los resultados. Ocultamos la tabla. 31 por 2 me da 62. 3 por 16 me da 48. Realizamos la suma. 10 llevo 1. 10 y 1, 11. 110, su unidad es gramo sobre mol. Ahora, ¿qué significa esto? Eso es lo que debo aprender para realizar cálculos posteriores. El peso molecular, el resultado, tiene un significado. El significado es la cantidad de masa, que es 110 gramos, de este compuesto químico, porque si fuera otro compuesto químico va a ser diferente. Siempre va a ser igual a un mol, o un mol es igual a 110 gramos del anhídrido fosforoso. Y eso es lo que debo recordar. El peso molecular tiene un significado. Y el significado es que siempre un mol, cualquier peso molecular siempre va a ser un mol. Va a ser igual a su masa. Y ese sería el ejercicio. Elaboremos el inciso B. Ácido piroarsénico. Primero la estructura química. Hidrógeno, arsénico, oxígeno. Como me dice piro, 42. Como me dice ico, 5. 5 por 2, 10, más 4, 14, la mitad, 7. De este compuesto químico, calculamos su peso molecular. Desglosamos hidrógeno, arsénico, oxígeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? 4. Entonces colocamos 4. ¿Cuántos átomos de arsénico tengo? 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 7. Colocamos 7. Y multiplicamos por su peso atómico respectivo para cada elemento. Sacamos la tabla y buscamos hidrógeno. Hidrógeno, 1. Entonces colocamos 1. Arsénico, buscamos arsénico, está acá, 75. Escribimos 75. Oxígeno, buscamos oxígeno y se encuentra en esta posición, 16. Escribimos 16. Y realizamos la multiplicación. Sacamos la tabla y los resultados. 4 por 1, 4. 75 por 2, 150. 7 por 16, 7 por 2, 42. Llevo 4, 7 por 1, 7 y 4, 11. 112. Realizamos la suma. 6, 6, 2. 266 gramos sobre mol. ¿Qué significado tiene este resultado? Para este compuesto químico, esto significa que 266 gramos de este ácido equivale o es igual a un mol del mismo compuesto químico. Porque si fuera otro compuesto químico, la masa es diferente, pero siempre va a ser un mol.
Siguiente ejercicio. Ácido 2-propinoico. Es un compuesto orgánico. Realizamos su estructura. Como es prop, sería 3 átomos de carbono. Como es oico, va a ser OOH, COH. Ese es el ácido. Numeramos carbono 1, siempre el componente de mayor prioridad, en este caso el ácido, carbono 2, carbono 3. Colocamos el resto de los componentes. En el carbono 2 dice que va a haber triple enlace, entonces del 2 al 3. No puede ir del 2 al 1, siempre es del menor al mayor. Triple enlace. Al carbono 2 no le falta hidrógeno porque ya están completos sus 4 enlaces. El 1 ya está completo todo. El 3 le falta un hidrógeno. Se lo colocamos. De esta molécula calculamos su peso molecular. Desglosamos. Tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. ¿Cuántos carbonos? 3 carbonos. Estoy contando la cantidad de átomos que tiene el carbono. ¿Cuántos hidrógenos? Acá tengo 1 y acá tengo 1, 2. ¿Cuántos oxígenos? Solo 2 oxígenos. Multiplicamos por su peso atómico y el peso atómico viene de una tabla. Sacamos la tabla, recorremos y buscamos los valores. Carbono. El carbono es 12. Entonces multiplicamos por 12. Hidrógeno, 1. Oxígeno, 16. 3 por 12, 36. 2 por 1, 2. 2 por 16, 32. El resultado, 10, llevo 1, 6 y 1, 7 gramos sobre mol. Significado de este punto. Esto significa que 70 gramos para este compuesto químico es igual a un mol. Y ahí tenemos los resultados. El otro ejercicio, que sería el inciso D, ya lo hacen ustedes. Profe, entonces las valencias no importan en los cálculos. Las valencias solamente importarían para realizar la molécula, no así para los cálculos. Por el momento, porque van a haber otros cálculos posteriores donde sí me va a interesar no la valencia, sino la carga de la molécula. Acuérdense que carga y valencia no es lo mismo, son cosas diferentes. Profe, entonces siempre el peso atómico de la molécula será igual a un mol. Sí, la masa, el resultado siempre va a ser igual a un mol. Mol es en minúscula, es un mol, no se escribe en mayúscula. Ya vamos a ver a continuación cómo se simboliza en datos el número de moles. Profe, si tuviera una sal, el hidrógeno de la sal contaría igual. Si es una sal ácida, sí, pero en realidad es el resultado de la molécula. Si vos elaboras una sal, el resultado final de la sal es lo que te interesa, no así el procedimiento para llegar a la sal. Por ejemplo, una sal se realiza a partir del ácido, le quitas los hidrógenos y luego lo unís al metal. No me interesa cuántos hidrógenos tenía, lo que me interesa es el resultado final de la sal, la molécula final. Lo mismo que hacemos en igualación, hacemos las moléculas ya como el resultado final. Eso es lo que nos interesa para calcular el peso molecular. Profe, ¿por qué queda siempre un mol? El concepto de peso molecular dice que es la cantidad de masa que tiene una molécula, una sustancia que equivale a un mol. Es decir, todo eso representa una sola molécula. Y siempre es uno. Peso molecular estamos hablando de una unidad de sustancia, de una sola parte de toda una mezcla, de una molécula. Por eso, un mol. Mol representa, vuelvo a repetir, una molécula. No es lo mismo que decir una molécula, por si acaso. No digo que mol es igual a una molécula. Mol representa lo que debería ser una molécula. Ya vamos a ver por qué no es lo mismo molécula y mol más adelante. En el caso de que tenga paréntesis, el 3 o el 4 o el 5 que está fuera del paréntesis multiplica
a todo lo que está dentro? Sí, exactamente. Lo mismo que hacemos en igualación. Cuando queremos igualar, todo lo que está entre paréntesis y fuera multiplica todo lo que está dentro. Idéntico, ni más ni menos. El cómo contás los átomos en igualación, de la misma manera se cuentan los átomos para calcular el peso molecular. No cambia eso. Ahora entramos a lo que corresponde el cálculo de moles. Conceptualmente, moles se representa en términos de dato con la letra N. Masa se representa con la letra M. Eso saben por física ustedes. El volumen, mililitros, litros, se representa con la letra V. Es exactamente lo mismo, solamente que mol se representa con la letra N en minúscula. Conceptualmente dice que es la cantidad con que se mide, la cantidad, o es la unidad con la que se mide la cantidad de sustancia que contiene tantas moléculas o unidades formulares como el número de átomos, exactamente a 12 gramos del isótopo de carbono 12. ¿A qué se refiere esto? Que la cantidad de moles corresponde a la cantidad en unidades de moléculas iguales a las que tiene el carbono 12, el isótopo 12. Por ese motivo, el peso molecular, estamos hablando de una sola parte de la molécula, de una unidad de moléculas, no así de todas las moléculas en una sustancia, equivale a esta cantidad de masa. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tipo de ejercicio? En este tipo de ejercicio vamos a realizar la conversión o transformación de lo que es gramos como dato a moles, a mol. O moles, si lo tengo como dato, lo voy a convertir a gramos. Y yo debo recordar siempre, para este tema, para el siguiente, para quinto de secundaria, para sexto de secundaria, para los que vayan a entrar a la universidad, eso no va a cambiar. Siempre para hacer la transformación de gramo a mol o mol a gramo, en cualquier sentido, se va a ocupar obligatoriamente lo que corresponde al peso molecular. Por ese motivo, lo primero que hicimos fue cálculo del peso molecular. Entonces, comencemos con el ejercicio 1. Datos. Calcular el número de moles. Me pide que calcule N, porque moles se representa con la letra N en minúscula. No conozco. Esto lo voy a calcular. Y su unidad es mol. N es mol. Presentes en una masa igual a 312 gramos de este compuesto químico, ácido 3-hidroxibutanoico. Elaboramos la estructura química, but 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Oico, COOH. Numeramos para colocar el resto de los componentes, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Colocamos los demás componentes. En el 3 va a haber lo que es hidroxi. Ubicamos el carbono 3, va a haber OH. Y todo lo demás es hidrógeno. Carbono 2 le falta 2 hidrógenos. Carbono 3 le falta un hidrógeno. Carbono 4 le falta 3 hidrógenos. Y como les dije, tengo que convertir de gramo a mol. ¿Qué necesito? Peso molecular. Entonces calculamos el peso molecular para este compuesto químico. Desglosamos carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Cuántos átomos de carbono tengo? 4. Entonces colocamos 4. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? 1 y 2, 3. 4, 5 y 3, 8. 8 hidrógenos. Oxígenos. Acá tengo 2 y 1, 3. Multiplicamos por sus pesos atómicos del carbono, si se fijan en la tabla, es 12. Eso no va a cambiar. Siempre que haya carbono va a ser 12. Hidrógeno es 1. Y a medida que vayan practicando, aunque no quieran, se van a aprender de memoria de los más comunes.
Por ejemplo, del hidrógeno y del oxígeno es lo primero que se aprenden. El oxígeno, 16. Resultados, 4 por 12 es 48. 8 por 1, 8. 3 por 16, 48. Realizamos la suma. 3 por 8, 24. Llevo 2. 8 y 2, 10. 104 gramos sobre mol. ¿Qué significa esto, que es el peso molecular? Este resultado ya corresponde al peso molecular. Su significado significa que 104 gramos de esta sustancia equivale a un mol. ¿Y para qué me sirve esto? Para resolver el ejercicio. Ahora el procedimiento. Dividimos la parte de los datos, porque todo esto es datos, y realizamos el ejercicio. El método que vamos a ocupar es factor de conversión. Se puede realizar por fórmula, se puede realizar por regla de 3, pero a medida que se va complicando el ejercicio, ocupar regla de 3 involucra un procedimiento más largo y fórmula mucho más largo que regla de 3 simple. Así que el método más corto, más fácil de comprender para la mayoría, es factor de conversión, ya que lo ocupan también en física. Mi dato, 312 gramos. Colocamos el dato, 312 gramos. Y multiplicamos por un factor. ¿Y ese factor de dónde viene? Del peso molecular. Yo tengo que simplificar gramos, lo coloco abajo para que se pueda simplificar, y moles arriba, lo que estoy buscando. ¿De dónde viene este factor de conversión? De la interpretación del peso molecular. Un mol para esta sustancia equivale a 104 gramos. De esta manera se va gramo con gramo. Y el resultado es 3. 3 moles. Y de esa manera se hacen ejercicios de este tipo. Vamos a seguir realizando más ejercicios la siguiente clase. Su compañera preguntaba, esta N que yo anoté, ¿no debo colocarlo en otro lado? No, no es necesario. Es lo que estoy buscando y ya lo encontré. Lo puedo dejar de esa manera ya como resultado, o si quieren escribirlo, N es igual a 3 moles. Es exactamente lo mismo.